¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Alicante Actualidad, a este programa donde les contamos todo lo que ocurre a nuestro alrededor cada semana. Doña Rosa, don Paco, se nos ha ido Teddy, ya lo saben, ese hombre que todas las tardes se acordaba principalmente de ustedes al hacer esas entrevistas profundas y pausadas. Se nos ha ido Teddy García. Falleció el pasado sábado, de repente, sin despedirse, sin avisar. A partir de ahora nos estará viendo desde el cielo. Aquel gran profesional de las retransmisiones deportivas, de las entrevistas pausadas, del Café Con, aquí en 12TV. Una buena persona, un buen amigo, un buen referente, un excelente profesional se nos ha ido. Dicen que siempre se nos van los mejores. Probablemente es porque no estamos preparados para este tipo de cosas. A partir de ahora pensaremos siempre en sus sabios consejos, en aquellas cosas que tantas veces repetía en su propio programa: la humildad, la simpatía, una buena sonrisa y ponerse el mundo por montera. Bienvenidos, comenzamos Alicante Actualidad. Y en el programa de hoy vamos a empezar hablando de la situación que estamos viviendo ahora mismo en Alicante, en toda la Comunidad Valenciana, principalmente. En toda España tenemos una situación parecida, pero en la Comunidad Valenciana es una situación excepcional. Y lo vamos a hacer hablando con el concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Alicante, que ya lo tenemos ahí al otro lado. Nos recibe José Ramón González, concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Alicante. Don José Ramón, ¿qué tal? Bienvenido, muchas gracias por atendernos y por abrirnos la puerta de su despacho. Pues nada, encantado de estar con vosotros y sumarme al homenaje que le has hecho al compañero desaparecido que se nos ha ido. Efectivamente, lamentablemente se nos está yendo mucha gente. Lamentablemente se nos está yendo gente cercana a todos nosotros. El año pasado, por estas fechas, más o menos, bueno, dentro de un mes, marzo, se nos iba gente, pero no sabíamos quiénes eran. Nadie conocía a los que se iban. Decían que fallecía gente, pero no los conocíamos. Desgraciadamente, últimamente se nos está yendo gente que conocemos, familiares, amigos, vecinos, gente importante en la vida social alicantina, y por eso es muy importante pues lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Lo que vamos a hablar. El otro día lo decía el alcalde en un mensaje, yo creo que también cargado de mucha emotividad, eso que usted está diciendo. Ahora se nos están yendo los nuestros, los que conocemos, con los que hemos crecido y con los que nos hemos desarrollado aquí en Alicante. Por eso tenemos que concienciarnos de una vez. Quiero empezar a hablar con usted, señor concejal, por el cierre perimetral. Llevamos ya 2 semanas de cierre perimetral de fin de semana. ¿Cómo ha transcurrido este... bueno, a veces no sé si desbarajuste desde un principio, porque sí que me consta que el primer viernes hubo mucho tráfico, el segundo creo que se ha controlado un poco mejor, pero ¿cómo ha ido esto del cierre perimetral de fin de semana? Bueno, pues efectivamente usted lo ha dicho, el primer fin de semana fue pues mucho atasco. Esto es como yo siempre digo, que el primer día de hogueras o el primer día de fallas siempre hay atascos, el segundo día ya todo el mundo se regulariza, planifica bien su itinerario en vehículos. Y bueno, en esta ocasión, digamos que fíjese, es sorprendente, ¿no? Para que un detalle, durante el primer fin de semana se interceptaron 11.800 vehículos y en este han sido 3.800, o sea, prácticamente un 70% menos de vehículos interceptados y prácticamente con un mismo porcentaje de denuncias, en torno al 3 y pico por cien, prácticamente como en la primera. Bueno, la verdad es que la movilidad, que era lo que se buscaba en ese sentido, ha descendido a nivel importante y eso es bueno. De hecho, claro, acompañado de las vacunas, junto con estas medidas que se están tomando, vemos cómo hoy empiezan a bajar los datos, afortunadamente. Sí, usted, en vista de la experiencia del primer fin de semana y de ese embotellamiento que se produjo el primer viernes a las 3 de la tarde, parece que coincidíamos con lo que usted dijo, que no eran horas de hacer un cierre perimetral a las 3 de la tarde, y le pidió a la Consellería que lo retrasase a las 6, pero no han accedido. No sé cómo
entiende esta postura? Bueno, ¿Le han dado alguna explicación? es que no lo sabemos, ni usted lo sabe, ni yo lo sé. O sea, quiero decir, yo en la reunión que tuve con la consellera de Interior y con el secretario autonómico de Emergencias, pues planteé y además recibí el apoyo de muchas poblaciones, de muchas localidades de las que estamos cerrados perimetralmente, en el sentido de evitar esas molestias innecesarias, porque a las 3 de la tarde es la hora de salida de muchas empresas, las 3 de la tarde es la hora de recogida de muchos niños y niñas por parte de los padres y madres y por lo tanto es un pico importante de tráfico en la ciudad. Decían que es que hay mucha gente que se escapa. Bueno, la gente se puede escapar a las 2:30, se puede escapar a las 2 como se puede escapar en cualquier momento, porque lo que no podemos es cerrar herméticamente. Imposible, no tenemos ni fuerzas de seguridad suficientes ni policías locales para hacer eso. Por eso siempre hemos llamado a la responsabilidad de cada uno, pero bueno, en ningún momento nos han dado una explicación. Es más, la consellera en el análisis final comentó la posibilidad incluso de adelantar el cierre, cuestión que tampoco entendemos. Quiero decir, bueno, lo que sí hemos dicho es que vamos a actuar con lealtad institucional y como hemos hecho este fin de semana último, a pesar de que no estamos de acuerdo en que se cierre a las 15 horas porque crea problemas y situaciones innecesarias a los alicantinos. Claro, tenemos que tener en cuenta que Y Alicante tiene unas características particulares. Bueno, Valencia también las tiene, muy parecidas a Alicante, y Elche también. Es decir, polígonos industriales a las afueras, colegios, barrios residenciales alrededor, como es Playa San Juan y otros lugares donde hay gente que bueno, y mantiene. partidas rurales que Y tenemos, o partidas sea, rurales. Y luego que Alicante es una capital donde probablemente vengan muchas personas de fuera a trabajar también a las administraciones públicas. sí, Todo eso se junta a efectivamente, esa por hora. eso digo, no se nos ha dado una razón de por qué son las 15 como podían ser las 16, no lo sabemos. Bueno, sus razones tendrán. No sé, en este caso no voy a seguir actuando con lealtad institucional, como he dicho antes, y no voy a decir aquello no sé, algún comité de expertos, si es que existe, porque ya vimos que el gobierno central no asistía a ningún comité de expertos finalmente. Aquí dicen que hay, no lo sabemos, pero bueno, vamos a confiar en que la medida de las 15 horas es por algo que alguien les ha dicho. No creo que la gente diga, ala, pues cerramos a las 15 como a las 16. Bueno, de todas maneras, no nos lo han comunicado, como nunca desde la Consejería de Sanidad, nos han comunicado los datos de la situación real que tenemos en cuanto a número de contagios en la ciudad de Alicante. Lo sabemos por ustedes, por los medios de comunicación, y yo en particular sabe que soy enfermero, por lo tanto tengo relaciones en los dos hospitales principales de la ciudad de Alicante y por lo tanto algún dato tengo, pero vamos, oficialmente no tenemos datos tampoco por parte de la Consejería de Sanidad, que eso sí que lo hemos reivindicado y eso sí que lo denunciamos. No puede ser que una ciudad como Alicante no tenga los datos diarios de la incidencia del COVID en los alicantinos, porque eso nos ayuda también a transmitir, a concienciar y a que los alicantinos también sean responsables y conocedores de cuál es la situación real. Porque como bien dice usted, al principio ha sido Teddy, pero vamos conociendo amigos y familiares, pero no sabemos en general cómo es la situación. Yo lo único que le puedo decir es que, por lo que yo sé, en la provincia de Alicante, pues cada media 20 minutos está falleciendo una persona. Bueno, pues creo que merecíamos el que se nos comunicara oficialmente para transmitir a los ciudadanos que somos la institución más cercana al ciudadano de a pie, por la situación real que hay en la ciudad. Se llegó a decir en un momento que no se transmitían esos datos con esa asiduidad diaria por no estigmatizar a determinadas zonas de la ciudad, para que no enviase usted a la policía a determinados lugares y se crease así una estigmatización de la zona. Pero yo creo que Pero eso si no es es que no hay que convincente, ¿no? estigmatizar a nadie, lo que hay que es saber dónde tenemos que actuar. O sea, es que igual que ellos saben dónde tienen que actuar, o lo que digo yo, o lo que deben de hacer, deben dar la facilidad a que nosotros podamos mandar mensajes a la población. Si es que nosotros no tenemos la posibilidad, más allá Y clínico, actuar precisamente sanitariamente, de allí donde, actuar. actuar allí donde puedan estar esos focos. Un par de preguntas con respecto al cierre perimetral que nos están haciendo los ciudadanos. A ver si usted nos puede sacar de dudas. Por un lado, oiga, ¿qué tipo de documentos o qué justificantes tiene que llevar uno encima para poder atravesar ese control policial? Porque hemos visto, en fin, pues no sé, Bueno, pues quizá mira, algo efectivamente, desconocimiento. es que yo creo que ellos mismos, la policía me lo contaba, concejal, tenemos a veces muchos problemas y los ciudadanos se enfadan porque es que efectivamente nos han dado unas normas concretas. En principio es lo razonable, el DNI,
el certificado, el documento de la empresa de que salen del trabajo o que tienen que ir al trabajo, una cita médica, una sentencia judicial de ir a recoger a los niños, en fin. Es que son diversos documentos que se pueden llevar encima para que en un momento dado, cuando la policía le requiera por qué quiere entrar usted a Alicante, pues pueda demostrar por qué tiene esa necesidad, ¿no? Claro, O sea, es posible que alguien no tenga actualizado el empadronamiento y esto le pueda generar Sí, un claro. problema, ¿no? Seguro, seguro. Vamos a ver. El DNI, ¿qué le vamos a decir, no? Igual que el carnet de conducir, hay mucha gente que no tiene al día de hoy Su domicilio, exactamente donde vive. actualizado su dirección. También puede acompañarse de recibos de agua y de luz. Quiero decir, eso sabe usted que cuando va a pedir un préstamo, a veces les piden para confirmar que vive usted ahí un recibo de luz o de agua o de Bueno, pues teléfono, vamos a ¿no? Eso aconsejarles que también se lleven puede llevar, ¿no? algún Es un documento documento que acreditativo. justifique que efectivamente tienen que cruzar esa barrera policial. Efectivamente. Y una segunda pregunta, concejal. Alicante es un mismo municipio. Antes decíamos la playa San Juan o las Partidas. ¿Un alicantino que viva en el centro puede ir el sábado por la tarde a pasear a playa San Juan? Sin ningún problema, sin ningún problema. Puede ir a la playa de San Juan, puede ir a la playa de Urbanova, puede ir a la Albufereta y al Postiguet, puede ir al Moralet, puede ir a la Alcoraya, al Pla de la Bayonga. Vamos a ver, se puede mover en el término municipal de Alicante. No es la ciudad en sí, sino que el decreto dice claramente que es el municipio, es decir, el término municipal. Y ahí, lógicamente, están englobadas desde el Cabo de las Huertas, San Juan y las partidas rurales, la Alcolaya, el Moralet, en fin, todas las partidas que hay. Ya sabe usted que echa la ley, echa la trampa y después siempre hay quien quiere saltarse el confinamiento por la cara, ¿no? Porque creo que han tenido Sí, este fin bueno, de semana, eso, pues, uno que eso lo alegaba vamos a tener que venía a siempre. ver a su novia y que tener sexo era Sí, un justificante suficiente como para entrar a Alicante. Otro que creo que iba a una tienda de deportes a comprarle un regalo porque era su cumpleaños y también quería cruzar, cosas de ese tipo. sí. Y bueno, es verdad que tenemos que hablar muy seriamente de esto porque hay gente, concejal, que todavía no entiende que este asunto es muy serio y que hay que respetar bien estas restricciones que ustedes están diciendo. Vamos a preguntarle a María Campos, María, porque me parece que hay gente que esto no lo termina de entender. María. Pues sí, Andrés, parece que hay personas que siguen desafiando el virus a día de hoy. Da la sensación de que esta pandemia no vaya con ellos. Y es el caso de lo sucedido este mismo fin de semana en la provincia de Alicante. Y es que la Policía Nacional desmanteló un macrobotellón con un centenar de personas. Los agentes tenían la sospecha de que este evento iba a organizarse y por lo cual se ayudaron de drones para corroborar que estaba teniendo lugar un encuentro con un centenar de jóvenes, muchos de ellos, por cierto, menores de edad. Al parecer estaban en una zona de difícil acceso de un monte cercano a la ciudad y estaban festejando, tomando bebidas alcohólicas, escuchando música. Todo ello, por supuesto, sin tener en cuenta ninguna de las medidas anti-COVID. Esto es solo un ejemplo más de la inconsciencia de algunos grupos de la sociedad. Está claro que estos chavales en ese momento no estarían teniendo en cuenta los riesgos, la posibilidad de contagiar a sus padres, a sus abuelos. Y por esta razón, Andrés, nos gustaría preguntarle al concejal cómo puede ser que esto siga sucediendo y cuáles son las sanciones que hay pensadas para estos casos. Bueno, Muy bien, pues concejal, le María, traslada la pregunta a vamos a María. ver, es que lo has dicho, ¿no? En lo que has comentado. Vamos a ver, efectivamente es la irresponsabilidad de estos jóvenes, sobre todo, que se dedican a hacer botellones. Yo os puedo decir, por ejemplo, que en el mes de diciembre hubo 5 botellones en todo el mes de diciembre, 5, se intervino 5 botellones, y en el mes de enero, en cambio, fueron 32. Yo creo que lo que está pasando es que la juventud está aburrida. La juventud, la hostelería está cerrada, no hay dónde ir y bueno, pues se dedican a hacer el botellón de una forma irresponsable. Yo lo que sí digo también es que ya es hora también de que los padres asumamos nuestra responsabilidad. Porque si hay un toque de queda a las 10 de la noche y se interviene un botellón a las 11 de la noche, ¿dónde está mi hijo a esa hora? ¿Por qué no está en mi casa? Cuando tiene que estar a las 10 de la noche en casa todo el mundo.
Así que yo también hago un llamamiento a la responsabilidad de los padres y no solamente la responsabilidad de los chavales, que como bien ha dicho María, la mayoría de las veces son menores de edad. ¿Cómo vamos a intervenir? Pues mira, nosotros estamos interviniendo, como he dicho, 32 botellones, donde se han impuesto sanciones a todos esos chavales, sanciones que en la mayoría de las veces pagarán los padres, que será de momento 90 euros cada uno, y creo que no les va a hacer ninguna gracia a un padre pagar esa cantidad. Esto es una labor de todos, esto no es un estado policial y no podemos tener la ciudad bajo control policial, pero sí sabemos más o menos por dónde van a actuar, ya lo ha dicho María, el otro día, el fin de semana pasado, también tenemos las calas, las playas. Hay 100 personas en el botellón ese ¿Había 100 personas en ese botellón que ha dicho María? Sí, bueno, más o menos. Es que eso fue una intervención del Cuerpo Nacional de Policía. De la Policía Nacional, sí. Pero yo sí puedo decir que nosotros, por ejemplo, llevamos cerca de 200 personas denunciadas por botellones. O sea, quiero decir, que es que, vamos a ver, hay botellones de 10, de 12, de 15... eso parece ser que fue una cita por internet, por redes sociales, donde se fueron se reunieron todos a celebrar ese botellón a la Serra Grossa y bueno, la Policía Nacional en este caso, que pues tiene sus competencias también, intervino en ese sentido. Ya digo que es curioso, mira, yo tengo unos datos que os voy a decir, de una diferencia de lo que pasó en diciembre a lo que ha pasado en enero. Se han triplicado las cifras, ¿no? Se han multiplicado por 3. Sí, se han triplicado. Mira, es curioso, por ejemplo, las fiestas de vivienda no se han triplicado, pero han subido un 20 o un 30%. En enero tuvimos 122 denuncias de fiestas en viviendas privadas. El incumplimiento del uso de la mascarilla, que en diciembre fue de 51 sanciones, hemos pasado en enero a 412. Ahí ya no se ha multiplicado, se ha multiplicado por 800 lo menos, o sea, quiero decir, es impresionante. Ya he dicho que los botellones de 5 han pasado a 32, es decir, hemos ido subiendo escandalosamente, porque hay que decirlo así, de una manera irresponsable, el número de sanciones. Y es que ya está bien, yo siempre digo que queda poco ya, las vacunas empiezan a hacer efecto, están ahí, nos queda poco tiempo, yo entiendo que llevamos casi un año y que todos estamos cansados, ¿no? Ustedes... Vosotros como medio de comunicación, que llevamos un año en esto, nosotros como responsables municipales también, y ellos pues también, pero entre todos tenemos que arreglar esto y ver que la luz al final del camino se está viendo ya. Que queda poco, no lo estropeemos porque ahora sí que está afectando a gente que nos... Desde luego es difícil de entender y también difícil de entender ese movimiento negacionista que hay, que probablemente haya influido también en ese no uso de las mascarillas. Yo no sé si de esto me quiere hablar o, no, o me puede hablar o no, pero no. En la Policía Local de Alicante hay un agente que está expedientado por este asunto, por negacionista, por negarse a llevar la mascarilla. Así es, ¿no? Sí, bueno, yo, Andrés, ahí como parte implicada, esto es como la justicia, tengo que ser prudente, simplemente deciros que se le ha abierto un expediente disciplinario donde él aportará lo que tenga que aportar, se le ha comunicado ya, no porque lo hayamos dicho nosotros, sino que lo ha hecho público en las redes sociales, de que se le ha enviado un pliego de descargos donde se le imputan 2 faltas, una grave y otra muy grave, donde puede llegar a una sanción de empleo y sueldo de 6 años. Él, lógicamente, tiene el derecho a su defensa y, por lo tanto, ahora mismo estamos en el periodo de alegación de ese pliego de cargos de esta persona. Bueno, pues es que esto es complicado. Yo, fuera de lo que es expediente, ya no hablo de este señor, sino a nivel general de los negacionistas. No sé qué tienen que ver más para entender que esto está pasando. O sea, oiga, que las multas se pagan, ¿no? Quiero decir, esto por desmontarlo, sí, las multas se pagan. Las multas al final no se pagan. No, vamos a ver, aquí hay diferencia. Las multas de botellón y tal, esas las tramitamos nosotros directamente. Y eso yo le puedo garantizar, como concejal de seguridad, que se pagan. Las otras multas del uso de mascarillas y demás se están tramitando a través de la delegación del gobierno. En este caso, subdelegación del gobierno central. Y me consta que también se van a pagar. Van más lento porque tengan en cuenta que la subdelegación del gobierno recibe, o delegación en Valencia, las multas de todas las policías locales y Policía Nacional de la Comunidad Valenciana, y por lo tanto va a ir más lento. Pero mire, las fiestas en vivienda,
Y los botellones y los incumplimientos de la ordenanza, por ejemplo, de limpieza o tal, eso se va a pagar y eso se va a cobrar. O sea, eso que no quede ninguna duda de que al ciudadano que se le ha impuesto una sanción por el tema del botellón, por el tema de la ordenanza de limpieza o por las fiestas en viviendas, eso es directamente del ayuntamiento y esas las vamos a cobrar, pero sí o sí. Y las otras entiendo que también, pero como no es una competencia que llevemos nosotros, no le puedo decir. Oiga, pues dele de nuestra parte la enhorabuena a todos los agentes de seguridad, de la policía local, de protección civil, de los bomberos, de todos aquellos que cuidan de nosotros, de los hombres y mujeres que están trabajando ahí, me consta, con mucha preocupación para que a todos nos vaya bien, que tienen mucha paciencia, me consta también, con todos aquellos que a veces quieren burlar los controles. Y denles a todos y a todas la enhorabuena de nuestra parte porque están haciendo un excelente trabajo. Muchas gracias, señor De concejal. vuestra por parte, atendernos. Andrés, se la daré y creo que los ciudadanos pueden estar satisfechos de la policía local, del cuerpo de bomberos y sobre todo también, y siempre lo digo, de protección civil, que no olvidemos que son voluntarios que en su tiempo libre entregan ese tiempo al servicio de todos los alicantinos. Pero podemos estar satisfechos. Yo estoy encantado y orgulloso de ser concejal de seguridad. Me ha tocado vivir una época muy complicada, pero de verdad que da gusto trabajar tanto con la policía local como con bomberos y protección civil. Muchas gracias, José Ramón González, concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Alicante. Gracias por habernos atendido. A vosotros, hasta la próxima. Y nosotros vamos a continuar el programa, vamos a analizar estos asuntos y otros muchos con dos invitados que ya tenemos ahí esperando, escuchando esta entrevista también, absorbiendo los datos que nos daba el concejal de Seguridad y de Recursos Humanos. Y ahí están Diego Ferrandiz, exdirector de Onda Cero en Alicante. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Saludos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y Cecilio Nieto, presidente de la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana en Alicante. ¿Qué tal, Cecilio? ¿Cómo estás? Hola, Andrés, muy bien. Encantado de estar Oye, que aquí. me alegro mucho de veros a los dos y de comprobar que estáis bien, a pesar de toda la que está cayendo, que os estáis conservando bien. Una cosita, Cecilio, y en calidad de presidente de la Unión de Consumidores, ¿estamos teniendo más problemas los consumidores en este tiempo? ¿También hay empresas o comercios que están jugando a la pillería para ponernos las cosas un poco más difíciles a los consumidores o no? ¿Va todo bien? Bueno, vamos a ver. Sobre todo lo que ha aumentado mucho las incidencias del comercio a través de las redes, a través de Internet. Entonces ha aumentado exponencialmente, porque la mayoría de las empresas, quieras que no, se han ido sumando, diríamos, al comercio electrónico. Al estar confinados o al estar menos tiempo fuera en la calle y al evitar ir a comprar en los sitios donde puede haber aglomeraciones, pues evidentemente se hace comercio electrónico. Y ahí pasa de todo. Tenemos muchos más problemas con la telefonía, tenemos muchos más problemas con el comercio, con las devoluciones, con los artículos que no vienen tal como habían ofertado. Y más o menos esto es un poco la tónica, ese aumento. Tenemos que recordar que el comercio electrónico tiene que guardar las mismas garantías o incluso más garantías que el comercio tradicional. Los tiene que garantizar la devolución, si estamos contentos, todo. No puede haber ningún tipo de engaño. Vamos a pasar a analizar. Diego Ferrandiz, ¿cómo analizas esta situación que hemos hablado con el concejal? ¿Te sientes atrapado por el cierre perimetral de los fines de semana? ¿Crees que es conveniente? ¿Te parece una buena medida? Me ha gustado mucho la entrevista con el concejal, porque se han tratado diferentes temas y ha sido muy jugosa. Hombre, yo particularmente, yo no tengo ningún problema con el tema del cierre perimetral. También es verdad que hay una cosa muy interesante y es que Alicante no es Barcelona ni es Madrid, pero es muy grande. Y es verdad, se puede ir a la playa de San Juan, se puede ir a Urbanova, se puede ir a las diferentes pedanías y luego se puede recorrer el casco urbano. Otra cosa ya es el capricho. Quiero decir, si uno tiene el capricho es que quiero ir a San Vicente concretamente, o es que quiero ir a Elda, o es que quiero ir a Alcoy, pues ya sería diferente. Pero yo particularmente no, a mí no me afecta en nada, pero es claro, el que a mí no me afecta en nada
no quiere decir que uno tenga una novia no sé dónde o tenga un compromiso. Y luego está el tema, Bueno, sí, el es la tema es muy anécdota, ¿eh? Pero puntual, ¿eh? El tema es muy puntual. El tema del horario, pues yo lo veo un poco pronto. Quizá eso a partir del mismo viernes, pero a partir de las 18 o 19 horas, porque es que hay tanto trasiego de va y viene entre las 3 de la tarde y las 6 o las 7 que solamente eliminando esas 3 o 4 horas podrías quitarte un 35 o un 40% de problemas y luego ya acometer los que te vinieran a partir de las 7 de la tarde. Cecilio, a quien sí que afecta es al comercio, porque es verdad que el comercio minorista de Alicante, o el pequeño comercio, ya no recibe visitantes de los pueblos de alrededor, ni del Claro, resto de la provincia. claro. Alguien que pueda Sí, vivir en Elda o en Villena o en Sax o en Novelda no puede decir, vamos de compras el sábado a Alicante, ya no puede. claro, es que estamos llegando a un punto que no hubiéramos querido en ningún momento, pero por diferentes circunstancias estamos llegando a él. Es a la contradicción y a la imposibilidad. Porque ahora mismo hay dos cosas contradictorias, el comercio y la reunión, el contacto de unos con otros. Hay una ecuación de difícil solución. Sin embargo, en las flexibilidades horarias tendríamos que uno puede, por ejemplo, ir a comprar a las 3 de la tarde, donde hay mucho menos volumen de gente y donde el contacto físico es mucho más liviano, diríamos. Si todo se concentra en las mismas horas, en vez de estar 10 personas, vamos a estar 20 haciendo cola esperando poder entrar. Esto es una de las cuestiones que no quisiéramos. Luego están los comercios de consumo, como por ejemplo los bares, restaurantes, etcétera. También estamos abocados a Bueno, esa los bares y contradicción. restaurantes están cerrados. Claro, pero cuando se quiere abrir, cuando se abre, cuando se permite la apertura, por ejemplo, 5 o 6 en terraza, pero cuando tú te pones 5 o 6 en terraza o 4 en terraza para beber, te quitan las mascarillas y acabas hablando sin mascarilla. Con lo cual, que es otro de los problemas de las mascarillas, que si quieres hablamos después. Con lo cual tenemos la cuestión de que lo que queríamos evitar no lo estamos evitando, porque es la inercia que tenemos siempre. ¿Cómo vas a hablar con mascarilla y beber a la vez? Te la quitas para beber y sigues hablando. Es muy difícil, la verdad. Claro, claro. Tomarte una tapa con la mascarilla es muy complicado. Pero continuar hablando después de tomarte la tapa es casi involuntario. Con lo cual te quiero decir que es complicado. Ahora, tú como responsable político, como responsable de salud, ¿qué harías? ¿Cómo evitarías eso? Pues esa es una de las contradicciones, que tomes la solución que tomes, siempre perjudicas a alguien. Y siempre tenemos la protesta, o del empresario o de la ciudadanía. Con lo cual es, ya te digo, tan complicado que estamos llegando al punto que no queremos, que son las olas sucesivas que estamos sufriendo. Y después ese empeño que tenemos todos en opinar de todo y ese empeño que tenemos todos también en saber de todo. Siempre hacemos el símil del fútbol, ¿no? Todos somos entrenadores de equipos de la Champions, siempre que juegan esos grandes equipos, y ahora todos somos expertos también en COVID y en vacunas. Hemos salido a la calle para preguntar, porque ya sabéis que esa ola de negacionistas que hay, de la que he hablado también con el concejal, de personas que no quieren llevar mascarillas, hasta un policía local está expedientado por este asunto. Y ahora hay personas que dicen que no se quieren poner la vacuna porque no se fían o porque lleva un chip o porque no sé qué. Isabel Montaño ha salido a la calle a preguntar. Isabel, ¿es verdad que hay gente que tiene miedo o es reticente a esto de las vacunas? Isabel. Yo no sé si vosotros en casa os habéis planteado si vacunaros o no. Lo que sí es una realidad es que ahora mismo la vacuna es la única esperanza que nos queda para poder combatir esta pandemia. De hecho, cada vez son más las personas que se muestran favorables en recibir la doble dosis para inmunizarse. Si hace apenas 3 meses solo el 33% de los encuestados se mostraba favorable en vacunarse contra la COVID-19, ahora ese dato se ha duplicado. Así lo reflejan unos estudios realizados por el equipo de trabajo de ciencia de datos para la vacunación contra la COVID-19 de la Generalitat Valenciana. Nosotros también hemos salido a pulsar la opinión de los ciudadanos de Alicante. No tengo miedo porque estoy constrecho, porque tengo que viajar, entonces si tengo que viajar, todos pedirán la vacuna.
se hace y luego veremos. Pues me lo tendría que pensar porque yo sé de personas que se lo han puesto y no les ha sentado muy bien. Me lo pensaría mucho. Porque confío y nos han asustado ya con tantas muertes y con tantos enfermos y confío y le voy a poner. No, ¿por qué? Yo no, de la gripe, la única vez que me vacuné, la primera y la última, me puse malísima. Entonces, a partir de ahí no soy partidaria de vacuna. Sinceramente no me lo planteo todavía, cuando llegue el momento lo analizaré. No tengo opinión al respecto. Sí, me imagino, porque es poco tiempo que ha salido la vacuna y otra cosa que hay muchas preocupaciones sobre todas las vacunas, entonces me imagino que la gente tenga preocupación, que tenga miedo, pero creo que por ahora es lo que podemos hacer y es más seguro hacer esto que no hacerlo. Pues ya veis que hay un poco de todo, así que os traslado esta pregunta al plató. Andrés, Cecilio, Diego, ¿vosotros os pondríais la vacuna? Yo sí. ¿Vosotros pondréis la vacuna? Por favor, esa pregunta sobra. Además, yo tengo la suerte de que ya vengo vacunado de casa. Es decir, yo tengo anticuerpos para... Yo me la pondría ahora al salir de aquí, ahora mismo. Sí. Vamos a ver, tenemos que parar esta ola de contagios que no tiene, diríamos, freno, porque el virus se caracteriza por eso, porque es un animal parasitario que vive del organismo humano y se contagia pues a través de todos los medios posibles. Vive dentro de nuestro organismo. Le damos vida a nosotros porque no es un ser vivo. Entonces quiero decirte, si nosotros nuestro sistema inmunológico lo activamos para evitar las duras consecuencias que significa su presencia, su infección, pues hombre, la única herramienta que tenemos es la vacuna y hasta ahora están demostrando que hay un 90% de éxito. Que pueda haber secuelas, si son controlables, si son prácticamente, digamos, admisibles, pues no hay ningún riesgo porque la mayoría de la población se puede vacunar sin ningún tipo de problema. Yo me la pondría. Diego, pero ¿cómo analizamos ese fenómeno sociológico de los negacionistas, de la gente que dice que no? Hemos visto en el vídeo también algunos que dicen que no se fían mucho. Sí. ¿Tú no te fías de que la Tierra es plana o es redonda? ¿Tú qué opinas, No, Andrés? si yo no voy a debatir esto. Yo quiero decir yo te pregunto, ¿tú qué opinas? ¿La Tierra es plana o es redonda? Cecilio, pero no hay quien cabe dice que la duda Tierra es que plana. existe un movimiento negacionista en este asunto y no lo podemos obviar. Están ahí, existen. Entonces, yo quiero que analicemos, que para eso os he citado hoy, y le pregunto a Diego, ¿cómo analizas tú esta situación? No lo sé, dos apuntes. El primero, lo del paso del 33% al 66% en receptividad o en positividad a ponérsela es porque en esta vida lo que mejor funciona es el miedo. Y si ponemos el 33% en el año pasado, pues había menos miedo, pero ahora hay muchas muertes y además pensaba la gente que eso era una cosa de viejos y de ancianos y de residencias. Y ahora, afortunadamente, dentro de la desgracia, hay una concienciación de que esto nos puede afectar a todos. Y hemos visto cómo han muerto muchísimas personas mayores en residencias, pero también sabemos de gente de 60 años, de 50, de mira a mi primo, de mira a mi hermano, de mira a mi... Este lo tiene, mi vecino tiene 47 años, está ingresado, parece que saldrá adelante, pero fíjate, no es tan mayor. Entonces, eso hace subir la positividad a la vacunación de un 33 a un 66. El tema de los negacionistas, bueno, nos encontramos en la vida, en todos los órdenes, gente que siempre va contracorriente. En la autopista van todos en una dirección, pero hay alguno que siempre va... ¿Y cómo puede ser que haya gente que sea, con todos mis respetos, no sé si pongo el mejor ejemplo, puede haber gente que sea vegana? Pues hay gente que es vegana. ¿Y cómo puede haber gente que le guste las peleas de gallos y algo tan cruel? Es así, no lo sé. Esto no lo vamos a evitar. Ya hemos visto un cura negacionista y ya hemos visto un policía local negacionista, eso muy cerca. Pero vamos, que en toda España sí hay un movimiento negacionista, a veces también liderado en la vanguardia de gente muy joven
y donde también lo que también se esconde en el negacionismo es desconocimiento, incultura e imprudencia. Cuando empezó un poco todo esto de las vacunas, se decía en las redes sociales, con cierta sorna o con cierta ironía, que se vacunen primero los políticos, ¿no? Y luego ya iremos todos los demás. Pero algunos lo han hecho, algunos alcaldes y concejales se han vacunado antes que nosotros. ¿Qué pensáis de este asunto? ¿Tendrían que dimitir? ¿Ha sido un desliz que tenemos que tener en cuenta? No sé, ¿cómo analizáis este asunto? Yo conozco a algunos de los alcaldes, y son personas excelentes y muy buenos gestores, y la verdad que me extraña la revuelta que se ha armado con este tema. Si dijéramos que ellos se han vacunado quitándole la vacuna a otros porque eran escasas y porque otros estaban realmente en necesidad, y ellos, abusando de su privilegio, se han vacunado privando a los demás de la vacuna, sería eso reprobable. Si no, creo que el orden no tiene que dar lugar a ningún tipo de sanción ni recriminación, porque no sabemos, diríamos, la actividad social y la responsabilidad social que tienen esos alcaldes en el ejercicio de su cargo. Por lo tanto, bueno, probablemente con un protocolo un poco más claro y más definido, esto se habría evitado. Es decir, si la vacuna hubiese venido con nombres y apellidos, como vienen también, pues no sé, cuando vamos a votar, por ejemplo, a las elecciones, que uno no vota si no enseña su carnet de identidad y estas cosas, habría ido mejor. Diego, ¿tu impresión es que se acaba ahí la gestión de ese político? Como decía Cecilio, hay políticos que han hecho una excelente gestión. ¿Esto es una lucha de siglas políticas o de verdad tendrían que dar ejemplo y dejar su cargo? Mira, con nombres y apellidos. Conozco a Bernabé Cano hace alrededor de 22 o 23 años. Me parece un gran gestor, un buen alcalde, un buen político, independientemente del color, en este caso es del Partido Popular. Y además luego en la cercanía es un tío muy majo, o sea, es un tipo que vale la pena. Si se la debería de haber puesto, si no se la debería, en lo que te explica, que casi te convence, si ha habido algo de desliz, no lo sé. Lo que estoy seguro que en este tema se está haciendo mucha demagogia. Como ha dicho Cecilio, no se trata de una situación de posguerra, de una situación de extraperlo, que le quito la harina a este o el aceite para que el otro pueda comer. Que no lo han explicado bien, pues sí, es que es verdad, a lo mejor debería haber habido un protocolo en el que debería de haber sido los primeros, pero sí, tienes tú mucha razón con lo del tema de guerra de siglas políticas. ¿Este concejal del PP se la ha puesto o este del PSOE se la ha puesto? Bueno, no hay aquí caldo de cultivo, ni nada. Como lo del obispo. Lo del obispo, si puedo ahondar un minuto, lo del obispo me parece un linchamiento. Ese señor, que yo vivo muy cerca de allí, vive a unos metros de la casa sacerdotal. Se ha puesto la vacuna de la gripe y nadie ha estado pendiente, oiga, que no le corresponde, pero es que aquí, claro, hay mucha salsa y hay mucho donde cortar. Los servicios sanitarios... Es el lugar donde él es atendido habitualmente, es su centro los sanitario. Servicios sanitarios... Tenemos que tener en cuenta que don Jesús Murgui cumple 75 años este año también. Es decir, esa es otra, es un señor mayor. O sea, es que parece que haya matado a... No sé, mucha demagogia. Estoy hablando de la organización de la Consellería de Sanidad, que en última instancia es quien tiene la responsabilidad de este asunto. Quiero que María Campos nos haga un análisis de si se está organizando, María, ¿se está organizando bien esta situación? ¿Están en connivencia, colaboran las distintas administraciones, Consellería, con Ayuntamiento, Diputación Provincial, lo hacen? Parece que sí, o al menos eso es lo que nos gustaría a todos, desde luego. Sin embargo, de momento no se ha llegado a ningún acuerdo oficialmente entre las administraciones. Y es que hay gente que siente que se está pensando un poquito más en política que en ética. Da la sensación de que pedirle a dos políticos de partidos opuestos que se pongan de acuerdo es demasiado pedir. Ximo Puig lo tiene claro que a partir de abril podría iniciarse un plan de vacunación masivo, así lo decía. Ya a partir del mes de abril estamos trabajando para generar nuevos espacios para la vacunación masiva. Ya la Consellería de Sanidad en estos momentos, ayudado también por otros departamentos, se está planteando para que cuando tengamos las vacunas suficientes podamos llegar a ese horizonte de que en agosto, en el mes de septiembre, cuando acabe el verano,
haya una vacunación para la inmensa mayoría de la sociedad valenciana y con eso consigamos superar la pandemia. Por esta razón y para que este plan sea aún más eficaz, desde el Ayuntamiento de Alicante proponen que la Generalitat disponga de la mayoría de espacios públicos para poder llevar a cabo esta vacunación. Esto es lo que decía Luis Barcala. Hemos trasladado a la Generalitat Valenciana, a la Consellería de Sanidad, el ofrecimiento de cuantas instalaciones municipales puedan ser necesarias, así como personal municipal, para la campaña de vacunación masiva. Que esa campaña se haga lo más rápidamente posible y con las mayores medidas de seguridad para todos los ciudadanos de Alicante. Instalaciones deportivas, centros sociales, centros culturales, la propia Plaza de Toros, todas las instalaciones, todo el personal municipal que sea necesario. Hemos ofrecido para que se pueda estar vacunando 24 horas al día, todos los días de la semana, porque es mucho lo que nos estamos jugando con esta vacunación. No obstante, de momento no hay respuesta. No sabemos si es que esa respuesta va a tardar un poquito más en llegar de lo esperado o es que se va a ignorar esta ayuda. Pero Andrés, ya sabes que los políticos son políticos y que nunca se sabe por dónde va a salir. Por esa razón, me gustaría preguntaros a vosotros, que estáis muchísimo más puestos en política, ¿qué opináis? Si creéis que toda esta historia va a llegar a buen puerto y se van a poner de acuerdo o qué va a pasar. Pues trasladamos la pregunta. ¿Qué pensáis? ¿Se van a poner de acuerdo los políticos para encontrar esos lugares de vacunación o cada uno va a la suya? ¿Cómo veis? Pues mira, realmente, si no se pusieran de acuerdo, creo, perdón por la expresión, yo creo que sería para matarles. Vamos a ver, aquí el problema real y efectivo es la vacuna. Pero si, a ver, cuando lleguen las vacunas, el problema es que me parece, apague y vámonos ya, sería descabellado. Si el problema va a ser los sitios, ha nombrado la Plaza de Toros. Ha nombrado pabellones municipales. Yo nombro hasta el Castillo de Santa Bárbara, aunque haya que subir andando en autobús. Por el amor de... la Diputación tiene el ADA. Si es que por espacios... Si ahora el problema es dónde ya hay vacunas y el problema es, oye, es que no podemos, ¿dónde las pinchamos? Apaga y vámonos, de verdad. Cecilio, ¿cómo analizas? ¿Crees que se pondrán de acuerdo o es el burrito que tira de la cuerda cada uno para un lado? Pues vamos a ver. El tema de la política... Desde arriba hasta abajo, desde lo más alto de la cumbre política hasta lo que es más familiar, más cercano, hay siempre un tire y afloja, un sacar rédito electoral, un nosotros, tú me ofreces A, yo hago A' o B, para diferenciarme por las siglas. Y nos estamos olvidando que en estos casos hay que remar la misma dirección. No se ha hecho desde que comenzó la pandemia y desde los más altos puestos de la política se ha tirado cada uno por un lado. No ha habido unanimidad, no ha habido, diríamos, acuerdo. Y entonces tenemos un ejemplo de disconformidad lamentable desde hace tiempo, de hace un año. Y bueno, yo espero que una vez se le puesto los requisitos fundamentales, primero, que haya suficientes vacunas. Segundo, que haya suficientes sanitarios para que nos la pongan. Tercero, el lugar sea indiferente. Es decir, cuando se disponga de esas dos posibilidades, es decir, señores, todo el mundo va a pasar por la vacuna y se distribuye en la población por barrios, por zonas y cada uno pueda ir a un lugar. Y yo creo que así se evitará el problema. Un poco de sentido común. Sí, lo que pasa, Cecilio, que a veces donde nosotros vemos que existe la oportunidad de encontrar soluciones, a veces los políticos lo que están viendo es una oportunidad de ponerse una medalla y decir, hombre, claro, no se la voy a poner yo al otro, ¿no? Esto es un poco lo que pasa a veces. Vamos a ver otro asunto incomprensible, lo ha nombrado Diego, que la Diputación también dispone de algunos edificios para estos asuntos y, entre otras cosas, lleva ya Carlos Mazón desde hace varios meses ofreciendo el doctor Esquerdo para ingresar a pacientes COVID, y ahí está vacío. Vamos a verlo. Está vacío, claro. Volvemos a ofrecer las instalaciones del doctor Esquerdo de la Diputación, de este hospital de la Diputación Provincial. Estamos hablando de 56 camas que ya se utilizó en la primera ola y ahora no podemos entender que con la saturación que hay, después del ofrecimiento de manera absolutamente gratuita y colaborativa que desde la Diputación estamos ofreciendo, la Generalitat no lo esté aprovechando. No hay tiempo que perder. Estamos ante un momento en que estamos batiendo récords a nivel de contagio y de presión hospitalaria y creemos que hay que acelerar el proceso de vacunaciones.
Desde el área de cultura de la Diputación de Alicante ofrecemos las instalaciones del ADA y las instalaciones del MARC para estas vacunaciones que se van a producir en los próximos meses de manera masiva. La última palabra la tiene la Consellería de Sanidad, la consellera Ana Barceló, si decide finalmente utilizar estas instalaciones o utilizar el hospital de campaña en el momento pueda o seguir saturando el hospital provincial o el de San Juan o otros hospitales. No sé cómo veis este asunto. A mí me da la impresión que hasta de esto se hace política. Me da la impresión que hasta de esto se hace política. Porque es que eso debería de ser un sí ya, fuera de quien fuera. Pero parece ser que eso, pues no, porque esto es de la Diputación, porque la Diputación manda el PP. Y lo triste es que lo que subyace detrás de todo esto es que si fuese el reparto de golosinas, pero es que lo que subyace detrás de todo esto son vidas humanas. Entonces, que se pueda estar jugando o especulando con la salud de la gente, con vidas humanas, estando por encima como relevante las siglas políticas de un partido o de otro, me parece, vamos, no triste, me da ganas de llorar si es así. Cecilio, esto tendría que ser, como dice Diego, por decreto. ¿Están ustedes obligados a utilizar estas instalaciones? Pues evidentemente, como dice Chimo Puig, si se quiere a partir de marzo que se hagan vacunaciones masivas, se tendrán que utilizar lugares para acoger, siempre y cuando haya gente. Tener en cuenta que se están pidiendo voluntarios para ello. Ya veremos si hay. Es decir, tener en cuenta que nosotros, todas las comunidades, hemos invertido menos de lo que debiéramos en los servicios públicos y, por lo tanto, hay saturación porque no hay suficientes medios. Si conseguimos que existan sanitarios capaces, o gente capaz de saber poner la vacuna, evidentemente se tendrán que utilizar los espacios, el que sea, para poder acoger a toda la población. En este caso no solamente para la vacunación, sí que ha dicho Julia Parra que el ADA y otros edificios sí que los ofrecen para la vacunación, pero el doctor Esquerdo concretamente lo lleva ofreciendo el presidente Carlos Mazón desde hace un par de meses para hospitalización. Es decir, que es un lugar, es un centro de día que está adaptado con camas hospitalarias y con habitaciones que tienen una configuración muy parecida a un hospital, y lo vaciaron precisamente para ofrecerlo para este asunto, y ahí está vacío. Podría haber ahora mismo 56 personas ahí mismo ingresadas. Y utilizar todos los medios. Yo no sé si se están utilizando, de verdad, si se está haciendo uso, por ejemplo, de la sanidad privada, que también ha ofrecido en varios momentos, ha tendido la mano para trabajar en esto. No sé, ¿cómo lo veis? ¿Se están utilizando todos los recursos o no? Yo creo que se están utilizando los recursos, diríamos, que tiene cada entidad política y que ellos consideran que es donde tienen que ir. Por ejemplo, hay un falso conflicto de estrategia entre la sanidad privada y la sanidad pública. Por ejemplo, cuando ha ocurrido lo de la pandemia, ya llevamos un año, la sanidad privada no se ha utilizado con la debida intensidad con que se tenía que haber utilizado y se ha sobresaturado la sanidad pública. No se ha hecho convenios, se tenía que haber hecho convenios, se podía haber llegado a acuerdos, porque hay hospitales privados que están vacíos y están deseando que vayas para atenderte, porque están No se trata de hacerle negocio a nadie, no se trata de eso, se trata de sentarse en una mesa y decir, oiga, mire, los precios son estos, esto es lo que vale atender a una persona y, en fin, vamos a ponernos... Yo creo que los sanitarios que trabajen independientemente de la pública o en la privada ahora mismo tienen esa vocación. En la enseñanza existe la enseñanza oficial y la concertada. En la medicina no. En la medicina podría estar... Sí, bueno, hay hospitales concertados, como el de Torrevieja o el del Vinalopó. Pero vamos, uno o dos. Pero por la red de hospitales... Ahora los están revertiendo. Ahora esta consellería los está revirtiendo. Pues es cuestión de Diego, ¿cómo analizas esta situación tú? No sé si ligándolo con todo un poco, no estamos ni tan siquiera en una epidemia, estamos en una pandemia. Es una cosa a nivel mundial. Esto ha alterado el orden en todos los sentidos. No habíamos vivido algo tan fuerte jamás en este sentido.
¿Qué pasó con la tormenta Filomena? Que en un momento dado, lo digo por lo del tema de optimizar recursos, en un momento dado, si hubo que sacar el ejército a la calle a que quitara nieve, pues el ejército a la calle a quitar nieve. ¿Cuántos sanitarios hay en el ejército? Desde médicos militares hasta ATS, gente que esté en el ejército capacitada para poner una inyección, una vacuna. Quiero decir que cuando se habla de... Porque es que ahora, es que lo veo venir, en lo que decíamos, van a estar las vacunas y el problema va a ser dónde pincharlas y quién la pincha. Hombre, quiero decir, habrá recursos suficientes para acometer este tema, que el problema, o sea, que el problema no sea el pabellón, no la grieta del pabellón. En fin. Hay sectores que lo están pasando realmente mal en este momento. Nosotros somos una provincia industrial en muchos lugares, pero con la industria del turismo que pesa mucho en el PIB de la provincia de Alicante, y esos sectores vinculados a la hostelería, al comercio, al alojamiento, lo están pasando realmente mal, es todo lo que tiene que ver con el turismo. Por eso vamos a analizarlo un poco. Voy a preguntarle a Patricia Liceviche. Patricia, ¿verdad? ¿Lo están pasando mal algunos de estos sectores? ¿Cómo lo analizamos? Así es, Andrés. La hostelería y el turismo valenciano son los más perjudicados ante la situación de cierre total. El sector no entiende por qué en algunas comunidades sí que se permiten tener abiertos los bares y en otras no, teniendo unos índices de contagios muy similares. Los hosteleros de la provincia de Alicante miran con esperanza la Semana Santa para poder abrir y hacer algo de caja tras las dificultades económicas que viven desde el comienzo de la pandemia. Pero lo tienen difícil, Andrés. El presidente Ximo Puig y la vicepresidenta Mónica Oltra han dejado claro que salvar la Semana Santa no es su prioridad. Estas son las declaracions de Ximo Puig. Malauradament, cada dia hi ha moltes persones mortes, hi ha moltes persones ingressades, nous contagis, i per tant, en aquests moments, per a nosaltres no és cap prioritat salvar la Setmana Santa. La prioritat és salvar les persones, salvar les empreses, salvar les ocupacions. ¿Qué os parece? En una provincia como la de Alicante, ¿sería una prioridad? Los hosteleros están mirando, lo ha dicho Patricia, los hosteleros están mirando, por ejemplo, a la Comunidad de Madrid, donde sí que están abierta la hostelería, con unos índices muy parecidos. ¿Qué os parece esto? Es complicado porque... Puedes tener un aprieto, Cecilio? No, es que tomes la solución que tomes. Esto pasa como los dilemas. Es un dilema y cualquiera de las soluciones es mala. Si optas por la economía, la salud empeora. Si optas por la salud, la economía empeora. ¿Cuál es la solución? ¿Puede haber un equilibrio? Vamos a ver. Luego está una variable independiente, que es el comportamiento humano. No se garantiza de que tú vayas a la hostelería y guardes las distancias o el uso de la mascarilla adecuadamente. No está garantizado. ¿Cómo haces para evitar que tú, cuando te reúnas con 4 o con 6, alrededor de una mesa, diríamos, tú continúes con la mascarilla puesta para hablar, exceptuando cuando tienes que tomar algo? No hay garantía, porque yo lo he vivido, todos los hemos vivido, todos hemos tomado un café durante la pandemia con algunos, y entonces te quita la mascarilla y sigues hablando. El contagio que se hace por contacto humano. Entonces... Pero, Cecilio, una cosa sí que tenemos que decir en honor a la verdad, y es que no es la hostelería la causante de los grandes contagios. Esto sí que lo están diciendo las estadísticas, que donde más contagios se están produciendo es en el ámbito familiar, en el ámbito social y en esos otros comportamientos que no están reglados, como por ejemplo los botellones, que antes hablábamos con el concejal José Ramón González. La hostelería sí que está reglada y la policía pasa por las terrazas, y si no hay suficiente distancia, clausura la terraza. Es decir, lo digo esto también un poco por ser justos con los propietarios de la hostelería. Diego, ¿tú cómo analizas este asunto? Dice Ximo Puig y Mónica Oltra que no es una prioridad la Semana Santa. ¿Qué te parece? Hombre, evidentemente no es una prioridad porque ellos no son los propietarios del restaurante no sé qué y viven de eso y no es su prioridad. La prioridad de mi vecino que tiene un restaurante, pues probablemente sí puede ser esa su prioridad. Aquí el problema, volviendo a lo anterior, es que como España se divide en 17 reinos de taifas,
Pues claro, un valenciano un señor que tenga un negocio de hostelería en la Comunidad Valenciana no puede entender bien por qué en Almería, que es de Andalucía, o por qué en Valdepeñas, que es de Castilla-La Mancha, sí está abierta la hostelería. Y luego yo fui a comer a un restaurante cuando en plena y que además el protocolo lo llevaban mejor que un ambulatorio, ¿eh? Me dijeron, espera aquí al camarero, aquí se puede sentar, ahí tiene un papelito para la mascarilla, si va al aseo se la tiene que poner y si está sentado se la puede quitar, si va al aseo va por allí, cuando vuelva vuelve por aquí. O sea, daba gusto porque decías, oye, se lo han tomado en serio de verdad. Otra cosa es que haya quien no respete ciertas cosas o haya quien no lo lleve de la misma forma. Es el salvar la Semana Santa y el trasiego, pues yo no lo sé, porque es que claro, es lo que decía aquí el amigo, si abres la mano por un lado, se te puede ir por la otra, y lo sólido que recojas por un lado es lo líquido que se te va por la otra. No lo sé exactamente. De todas formas, también has dado en el clavo diciendo que no es la hostelería quizá quien tiene el mayor problema, porque tú fíjate, los bares cerrados, pero y lo de las grandes superficies, que yo creo que lo comenté la última vez que hablamos. Tú ahora mismo entras a una gran superficie un jueves y puede haber 80 personas o 160 y a veces te cruzas así con la mascarilla. Claro, lo que pasa es que es más fácil, creo, cerrar un bar que un Mercadona, así de claro. Sí, son circunstancias distintas, es decir, no es o una cosa o la otra, son circunstancias realmente distintas que hay que analizar de manera separada. Cecilio. Sí, realmente el problema está sobre todo en los espacios interiores. Que decía Diego, un gran almacén como Leroy o Mercadona o Lidl o lo que sea, del que te puedes encontrar con muchísima gente. Yo antes te decía que conociendo esto, a lo mejor a las 3 de la tarde vas a comprar y tienes menos gente en confluencia, porque hay que buscar unas franjas de menos frecuencia de gente. Pero si no tienes tiempo o no tienes más remedio que ir, te vas a encontrar con... Entonces, dentro de los espacios cerrados, sí, las terrazas es más fácil. Y por lo tanto, diríamos, esa flexibilidad pues se podría hacer. Es una decisión política y las decisiones políticas son controvertidas. Entonces... No estamos hablando de salvar la Semana Santa religiosa, que eso es otro asunto. Ya sabemos que esa Semana Santa está suspendida, los actos en la calle, aunque realmente los cristianos sí que van a celebrar, cada uno vamos a celebrar la Semana Santa a nuestra manera, probablemente con más recogimiento y de otra forma. Aquí en 12TV también vamos a tener unos programas especiales de la Semana Santa para difundir ese momento tan espiritual y tan especial que se vive en esos días. No estamos hablando de esa Semana Santa, sino de la turística, de la hostelera. El próximo lunes se cumpliría el plazo que dio el presidente Puig para las medidas de restricción y ya está pensando en alargarlas. ¿Os parece que estamos en circunstancias que tendría que ser así, que habría que alargar esas medidas que son, por ejemplo, el cierre de los comercios a las 6 de la tarde, el cierre perimetral los fines de semana de las ciudades de más de 50.000 habitantes y el prohibir visitas en casa, por ejemplo? ¿Eso tiene que continuar, Diego? ¿Cecilio? Vale. Todas las manifestaciones de los expertos dicen que hay que ser más riguroso con las medidas de contención. Si no queremos una cuarta ola. Es decir, o lo tomamos en serio o siempre vamos a estar igual. Llevamos un año entre flexibilidad y rigor. Flexibilidad y rigor. La época de flexibilidad nos contagiamos. Quisimos salvar la Navidad y la Navidad no se ha salvado porque han fallecido muchísima gente de los nuestros, de los conocidos, de los familiares. ¿Volvemos otra vez a caer en el mismo principio de salvar la Semana Santa? Pues si salvamos la Semana Santa posiblemente sigan muriendo más gente. O lo tomamos en serio y las vacunas nos ayudan a disminuir el tiempo que estemos desesperados aguantando las restricciones, o esto es un segmento, o lo tomas o lo dejas. Diego, para finalizar ya, que estamos ya en el límite del tiempo. ¿Qué te parece este asunto? No, que es evidente que ha lanzado un globo sonda, una semanita o dos, pero o sea, que lo va a alargar está claro. Yo incluso apuesto por lo de los 15 días
Y bueno, ya para terminar, una conclusión final que recuerdo cuando en la primavera del año pasado decíamos aquello de, en relación con lo que decías de la Semana Santa religiosa, decíamos, no, este año está perdido. Este año las fiestas populares, este año está perdido. Lo que no nos podíamos imaginar en aquel entonces, yo tampoco, era que ese año estaba perdido. Este año parece ser, pues, no va a haber fallas, no va a haber Semana Santa religiosa, no va a haber... Yo creo que este año está perdido y yo ahora ya me daría con un canto en los dientes. El 2022, con la vacuna puesta, Dios lo quiera, pues esto arranque otra vez y esto haya sido una pesadilla. Pues muchas gracias a los dos, Cecilio Nieto, presidente de la Unión de Consumidores en la Comunidad Valenciana en Alicante, y Diego Ferrandiz, exdirector de Onda Cero en Alicante. Gracias, amigos, por habernos atendido en este día de hoy, por charlar alrededor de esta mesa virtual que hoy hemos organizado. Gracias a los dos, gracias a ustedes también por su atención. Volvemos en el próximo programa. Pónganse la mascarilla, lleven cuidado. Les quiero ver en perfecto estado de salud en el próximo programa.